todo lo que pidieres, ¿de qué manera? Orando. Fíjate qué interesante. Creer que lo recibiréis y os que vendrá. Amén. Entonces, es bien interesante ver que la Biblia nos enseña qué es la manera de cómo el hombre debe de vivir su vida. ¿Okay? Es imposible exagerar, hermanos, la importancia de la oración en la vida cristiana. Es la llave que abre, cuando uno ora, es la llave que abre la puerta a los recursos de Dios en la oración. Es aquello que hace que opere Dios en nuestras almas. La oración suelta el poder del Espíritu Santo, el cual a su vez hace que la Biblia sea un fuego ardiente en nuestros huesos y hace que la presencia de Cristo una realidad en nuestra vida. Nosotros tenemos que saber, hermanos, y aprender que la oración humilla el espíritu de nosotros. La oración abre los ojos a la verdad y la oración nos capacita para ver y entender la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros oramos, y se fija cómo dice el texto, lo vamos a orar, por tanto os digo que todo aquel, o por dentro digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Y es importante entender esto, hermanos, porque nosotros somos llamados, hermanos, a orar. Quiero decirle en esta noche que nosotros orar no es una opción. ¿Sí me explico? Orar es un mandamiento, es un mandato, hermanos. Es imposible nosotros vivir la vida cristiana si no oramos. Si no oramos. Nosotros tenemos que tener un estilo de vida de oración, y Pablo lo dice de una manera muy interesante, dice orar sin cesar. Significa que debemos de orar sin dejar de hacerlo. Eso es bien interesante, porque usted dirá, pero ¿cómo que voy a estar orando a todo tiempo? Sí, nosotros debemos estar orando en el momento que reflexionamos en el quehacer que estemos haciendo, en lo que estemos haciendo. Podemos orar. Muchos creen, hace unos días o meses atrás, me acuerdo yo que surgió de eso, que vamos a orar. Bueno, vamos a hincarnos. Y dije yo, pues, ¿y si no tuvieras rodilla, cómo le harías? O sea, hay gente que tiene una idea de que tenemos que orar hincados. Hay otras personas que tenemos que orar postrados, o no sé yo. Otros que tienes que cerrar los ojos. Otros que tienes que orar levantadas las manos. Y todo depende de la idea de la gente. Pero realmente, hermanos, no es así. La Biblia, claro, tiene ciertos principios, ¿no?, de oración. Pero cuando Pablo nos dice que nosotros debemos de orar sin cesar, o orar en todo tiempo, ¿cómo lo vamos a hacer? En todo tiempo. O sea, vamos a estar orando, llega el momento que podemos platicar con el Señor. Entonces, la importancia de esta lección, hermanos, si es la voluntad de Dios responder la oración de fe, según lo que Marco nos ha enseñado, entonces llega a ser sumamente pecaminoso no orar. Amén. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 12. Y eso es donde vamos a estar enfocando un poco lo que la Biblia dice, porque realmente, hermanos, no orar, no tener un estilo de vida de oración. Ahora, yo no le estoy diciendo que se tiene que orar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, o estar siempre ahí hincado, o en un lugar de lo que usted puede llamar su aposento o su recámara. No, simplemente tenemos que orar. Primer libro de Samuel, ¿le dije el capítulo? El capítulo 12. Y ahorita le doy el texto. Versículo 23. ¿Lo tienen?
Dice, versículo 23, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveréis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Pero fíjate el versículo 23 una vez más. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Y este pecado va a ser ¿por qué pecar? ¿Cesando de qué? Dejar de orar. Fíjate, entonces Samuel está dando a entender que no orar es ¿qué? Dejar de orar es pecado. Es un pecado. Por eso dice solamente, cesar de orar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esto en mente y es importante. Se nos manda a orar. Si es la oración lo que suelta, oiga bien, si es la oración lo que suelta el poder de Dios, porque oramos para que Dios se manifieste, ¿sí o no? O sea, siempre que oramos, lo primero que se nos viene a la mente en una necesidad es que, lo primero que dices, pídele a Dios. Y muchas veces cometemos el error de decirle a la gente que no conoce a Dios que le pida a Dios, y lo único que Dios puede oír de esa persona es arrepentimiento. De ahí Dios no está obligado a hacerle nada a una persona que no lo conoce, pero con nosotros sí, porque somos sus hijos. Con nosotros tiene un compromiso el Señor y Él oye nuestras oraciones. Entonces, teniendo eso en mente, si es la oración lo que suelta el poder de Dios y hace que Cristo sea una realidad, y esta oración cambia las situaciones y pone en movimiento la maquinaria de la vida cristiana, entonces el aprender cómo orar es de suma importancia. Amén. O sea, si sabemos que esta es la llave para que nuestras necesidades, porque por eso oramos, por necesidad. O sea, siempre la oración tiene una base muy fundamental, que es que pedimos porque tenemos necesidad. Yo tengo necesidad, hermanos, y no son cosas, simplemente tengo la necesidad de ser santo delante de Dios. Tengo una necesidad de vivir en santidad, una necesidad de vivir en integridad. O sea, no estamos hablando de las necesidades económicas, que también las necesitamos, las necesidades de ser sano. Yo quisiera ser sano completamente ya ahorita, pero estoy en el proceso, pero le he pedido a Dios. Pero tenemos necesidad. Entonces, si yo sé que es yo pedirle a Dios, si toda la iglesia sabe que la única manera que Dios comunica, en cuestión de que nosotros nos comunicamos con Él, es a través de la oración, ¿por qué muchas veces es lo que menos hacemos? ¿Verdad? O sea, una pregunta, no digo que usted así vive, pero eso es lo que queremos ver. Entonces, aprender cómo orar, hermanos, es de suma importancia. Es fundamental. El gran valor e importancia de esta lección es enseñar a todos los que estudiamos o que estudian la naturaleza de la oración, su propósito en la vida del cristiano, su enorme poder, junto con instrucciones especiales de cómo orar efectivamente. Entonces, en estas semanas, hermanos, vamos a estar viendo qué tan importante es la oración para una vida productiva, constante del cristianismo. Oiga bien, una vida que produce. Necesitamos vidas que producen, y esto va a venir a través de la oración. Necesitamos orar. Se nos manda a orar, hermanos. La oración no es algo hacia la cual el cristiano puede asumir una actitud de malas ganas o de mala gana.
hacerlo o no hacerlo cuando quiere, o sea, se me antoja orar o no se me antoja orar ahora. Yo no sé, cuando usted necesita algo, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? De la comunicación. Es bien interesante porque me acuerdo que mi mamá siempre decía, ella tenía este dicho, cuando no le decíamos algo, ese ni modo que no soy saurina. O sea, no leo la mente, no sé todas las cosas, alguien me tiene que decir algo. Entonces yo también en veces como pastor digo yo, hay gente que no vino a la iglesia por X razón o están pasando problemas. Es más, me he dado cuenta que va la gente al hospital y no sé. Y digo yo, pues ni modo que yo me esté investigando. O sea, no, si no me avisan yo no sé. Entonces, se comunica. Ahora, lo más interesante de la oración, hermano, es que Dios ya conoce nuestras necesidades. Amén. Él sí conoce. Yo no conozco su necesidad. Usted no conoce mi necesidad por completo. O sea, siempre estamos orando y pidiendo a Dios. Yo les digo a ustedes, oren por nosotros, por mi esposa, por mí, por mi familia, por el ministerio que Dios nos ha dado y que Dios nos vaya capacitando y nos vaya ayudando para mejorar el ministerio. O sea, mejorar ministerialmente, mejorar como pastor, como maestro de la palabra de Dios, y que Dios nos proteja como líderes de esta congregación. Entonces, no es una pregunta de hacerlo o no hacerlo, y no depende de cuando yo quiera. Se nos manda, hermanos, a orar. ¿Sí me escuchó? Se nos manda a orar, así como se nos manda a arrepentirnos. El evangelio, hermano, no es una buena nueva si la gente lo quiere aceptar o no. No sé si me explico. El evangelio del arrepentimiento de pecados no es una buena nueva, porque es lo que es evangelio, las buenas nuevas. No es para que la gente escuche y diga, me conviene o no me conviene. El evangelio es para que la gente crea en él. No creer al evangelio, ¿qué causa? A ver, hermano, dígalo. Condenación, muerte eterna. Entonces, no es una opción. La Biblia enseña que al hombre se le manda. Dice Pablo, Dios manda que todo hombre, ¿qué? Se arrepienta. No es uno que si sientes arrepentirte. Muchas veces le decimos a la gente y hemos cometido error, ¿sientes arrepentirte? No, tienes que ser muy directo. Dios manda que te arrepientas y no arrepentirte te va a costar tu vida. No creer al evangelio, la gente, hermanos, se va a ir o se va a quedar en el infierno, se va a quedar en condenación porque no han creído al evangelio. Y yo creo esto y lo he dicho varias veces, la gente no se va a ir al infierno por pecadora, porque todos hemos pecado y seguimos pecando. La gente se va a ir al infierno por no creer al evangelio. Por eso se van a ir al infierno, por no creer en el evangelio y no poner su confianza completamente en Dios. Entonces, de igual manera, Dios nos manda a orar. Siendo débiles en la carne, somos todos propensos a la negligencia. Por eso Dios, oiga bien, sabiendo lo necesario que es la oración para que el cristiano crezca estabilizado, nos manda a orar. Ahora vamos a ver unas escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, donde Jehová hablaba con el pueblo y él dio la orden de que el pueblo debería de orar. Vamos primeramente a unos textos que vamos a tener, no los voy a poner en orden, pero vamos a ver Isaías 55. Si usted es de los que apunte estos textos. Acuérdese que estamos en una clase y vamos a estar viendo muchos versículos bíblicos. Isaías 55. Ya, chocaron. ¿Lo tienen? Y el versículo 6.
¿Ya lo tienen, hermanos? Miren lo que dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá él misericordia, tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué debemos de buscar qué dice ahí el versículo 6? La primera palabra, buscar. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Y luego que sigue, y luego que dice, ¿qué haces? Llamarle. Y yo le pregunto, hermano, cuando usted ora, ¿qué es lo que está haciendo? Va a buscar. Pero cuando empieza a hablar, le está llamando, le está hablando y le está presentando su necesidad. Entonces, desde el Antiguo Testamento, la enseñanza es buscar a Jehová. Hermano, hermana, no necesitamos buscar a Jehová cuando hay necesidad. Le repito, nosotros ya estamos en necesidad. Desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, estamos en necesidad. Porque ahora tenemos un enemigo en la cual antes servíamos. El diablo, nosotros, o aún el sistema o el problema es el pecado. Antes éramos esclavos al pecado. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Éramos esclavos y hacíamos exactamente lo que el pecado dictaba en nuestra vida, utilizando al enemigo, utilizando el sistema de este mundo y nosotros mismos, siendo nosotros nuestro peor enemigo. En Cristo nos dimos cuenta de nuestra condición. Vino, nos salvó, nos hizo nacer del Espíritu, nacer de nuevo, puso en nosotros su Espíritu Santo, y ahora nos damos cuenta en la situación que estamos, que ahora, si has nacido de Dios, te das cuenta que pecar ofende a Dios. Y cada vez que pecamos, perdemos comunión con Dios. Por eso necesitamos arrepentirnos, por eso necesitamos reconocer nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Por eso, hermanos, la necesidad de orar, la necesidad de buscar a Dios, porque tenemos necesidad. Muchas veces creemos que la oración viene a través de la necesidad económica, la necesidad física. Oh, hermanos, oren por mí porque está pasando esto. Es bien interesante que las notas que nos dan en veces es cuando hay una necesidad, especialmente las que prominentes, se dice, son las de salud. Pero todavía sí he recibido unas cuantas, pero muy mínimas, que haya una necesidad. Hermanos, tengo la necesidad, ayude, yo necesito que oren por mí porque necesito sabiduría. Y le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántos necesitamos sabiduría? ¿Y por qué no hay miles de notas aquí? Ni que fuera miles de personas, ¿no? Necesito, hermanos, sabiduría. Y la sabiduría, hermanos, abarca todo. Cómo educar a mi familia, cómo ser cabeza de mi hogar, cómo enseñar a mis hijos los principios de la palabra, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. Necesito sabiduría para comportarme como es digno de la vocación en la cual fui llamado, delante de mis trabajadores, delante de mi patrón, delante de la sociedad. ¿Se fija? Tenemos necesidad de orar, hermanos. Y esas son una de miles que puede haber necesidades. Y no estoy hablando simplemente que, hermanos, vino un problema y ahora sí. No, esto debe de ser siempre, siempre. Por eso, hermanos, estamos iniciando estas enseñanzas de la oración, porque queremos ser una casa que practica la oración. Y no nomás en su tiempo devocional, sino ya una casa que cree en la oración. Una casa que va a tomar tiempo, oiga, va a pasar tiempo, especialmente los jueves, orando. Pero hay que preparar, hay que enseñar la necesidad, porque
las menos reuniones que se atienden son las reuniones de oración. Todos los que nacimos en la iglesia nos damos cuenta. Yo me acuerdo que yo me crié en una iglesia que los martes eran martes de oración, y es cuando venía menos gente. Menos gente venía a las reuniones de oración. Y nosotros queremos establecer una reunión de oración y vamos a ver cuánta gente llega. Porque, hermanos, es un mandato buscar a Jehová. Mire, yo sé que usted busca a Jehová como su vida personal, y quiero creer que tiene un tiempo de devoción, o aún en un tiempo que usted está buscando a Dios en su trabajo, donde usted tenga el tiempo, su hora de lonche, ora a Dios, pide a Dios por las necesidades. Pero tenemos una necesidad como casa local, iglesia, de orar, de interceder unos por otros. No que yo quiera saber toda tu vida, pero sí es importante que yo sepa la necesidad de mi hermano Rogelio de una manera más personal, y juntos aquí en esta casa orar por su necesidad, orar por su familia, orar por su trabajo, orar por el ministerio que Dios le ha dado, de una manera más cercana. Por eso dice aquí, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está aquí, hermanos, cercano. Mire lo que dice segundo libro a Crónicas, segundo libro de Crónicas. Y el capítulo 7. Capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Versículo 11, vamos a leer todo el contexto. Aquí está Salomón. Versículo 11 dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. Wow. Hermano, qué bonito que los pasara, ¿sí o no? Pero ¿cómo va a pasar si no oramos? Fíjate, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, oiga bien, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Pregunta, ¿es el nombre de Dios invocado en este lugar, hermanos? ¿Usted lo cree? Entonces, ¿somos el pueblo de Dios? Ok. Entonces, se puede hacer la aplicación a Casa de Oración Glendale, ¿correcto? Entonces, si mi pueblo se humillare, y dice lo mismo de una idea igual a la de Isaías: se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Orar es llamarle, y acuérdese, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Entonces,
Entonces, buscar en mi rostro, y aquí viene la parte de arrepentimiento, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Algo muy interesante, hermanos, cuando oramos, porque basado en este texto, y creo que en la aplicación que tenemos o que hacemos o lo aplicamos en nuestra vida, hay algo en la oración, hermanos, que siempre nos lleva al arrepentimiento. No sé si se ha dado cuenta. Y a lo mejor lo hacemos de una manera muy mecánica, pero siempre, casi siempre a todos, cuando estamos orando, sale la palabra, perdóname, Señor. No sé, Señor, te doy gracias en esta mañana, te doy gracias por todo, Señor, perdona mis pecados. Luego no sale. Porque la oración, hermanos, como está aquí, tiene eso, por el Espíritu, de llevarnos a humillarnos delante de Dios, de buscar su rostro y pedirle a Dios perdón. Es donde Dios realmente dice, si mi pueblo se convierte, y si se convirtieren de sus malos caminos, significa arrepentimiento, hasta entonces yo oiré. Y desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si usted lee así bien, está diciendo Jehová, o sea, está diciendo Jehová que Él te va a perdonar, va a sanar tu tierra. ¿Va a suceder todo esto si no oras? A ver, hermano, si no oramos, ¿va a suceder esto? Es imposible, va en contra de su palabra. Por eso el mandato de orar. Necesitamos orar, mis hermanos. O sea, yo le quiero decir en esta noche, basado en la palabra, que para todos nosotros no es una opción, es un mandato. Necesitamos orar, necesitamos tener una vida de oración. Eso debe ser parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra naturaleza. Orar. Otro versículo bíblico del Antiguo Testamento, segunda carta, ya lo leímos, pero una vez más, primera carta de Samuel, capítulo 12, primer libro de Samuel, capítulo 12. Lo que dijo aquí Samuel, versículo 23, dice: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y vuelve a hacer lo mismo, versículo 24, solamente que, hermanos, temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Vuelve a lo mismo, arrepentimiento, conversión, un corazón sincero, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Fíjate, es lo otro que te lleva a la oración, hermanos. La oración siempre, de una manera u otra, nos lleva al arrepentimiento, pero también nos lleva a reconocer lo grande que Él ha sido para con nosotros. Y creo y sé que la mayoría de las veces que oramos es la necesidad que nos lleva a la oración. Y cuando es grave, o sea, lo primero que viene a nuestra mente como cristianos, y cuando conocemos la palabra o conocemos al Dios vivo, cuando viene ese problema, esa llamada de emergencia, lo primero que viene a nuestras vidas es orar. Pero nos acordamos de qué grande Dios ha sido en nuestras vidas. Y tenemos eso de orar porque sabemos que Él puede suplir la necesidad. Cuando oramos, hermano, o sea, cuando estuvimos orando por
por las diferentes necesidades que ha habido aquí en la iglesia, y algunas bien fuertes, y pidiendo a Dios misericordia, 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 y que Dios sane, y que Dios restaure, y que Dios haga esto, y que Dios haga lo otro. Pero en todo eso reconocemos también que Él ha sido bueno, que Él ha sido grande. Por eso la iglesia, en lo que aplica a esta congregación, pedimos a Dios en su perfecta voluntad. Pedimos a Dios que Él lo haga conforme a su voluntad. Muchas personas creen que las oraciones Dios no las contesta. Hermano, yo he oído eso. No es que Dios no contesta todas las oraciones. Es la idea porque se piensa, como no contestó como yo quería, Dios no ha contestado mi oración. Y falta que Dios haya contestado su oración hace mucho tiempo. Nomás no queremos aceptar como Dios la contestó, porque hemos pedido de una manera, muchas veces como no conviene, y lo estaremos estudiando más adelante. Entonces, lejos, así dice Samuel, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, para Samuel, como para Samuel era importante orar, y si él no oraba era un pecado, ¿usted cree que eso ya dejó de existir? Para nosotros debe ser importante seguir orando, hermanos. Mire lo que dice el salmista en Salmo 55. Ahora el Salmo está lleno de mucho de esto de la oración. Vemos mucha parte donde el salmista, es más, se la lleva parte de su vida orando. Pero bien interesante lo que dice este salmo, porque este salmo es un salmo de oración en sí. ¿Lo tiene? Salmo 55. Mire lo que dice el versículo 17. Ahorita leemos, a ver, pero quiero leer el versículo 17. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿De qué te enseña esto, hermano? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué te da a entender ahí, mi hermano, mi hermana? ¿No es algo como lo que dice Pablo, orar sin cesar? Y aquí es más específico porque dice, habla de la tarde, habla de la mañana. Y entiéndese que empieza en la tarde y se extiende a la mañana y se extiende ¿a qué? A mediodía, y de mediodía te lleva una vez más ¿a qué? Wow. Y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El versículo 1, mire lo que dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Wow. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Fíjate cómo está orando el salmista aquí y lo que le está diciendo a Jehová. O sea, tenemos la capacidad y aún esa relación con Dios de la misma como David. Estar atento, versículo 2, y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido entre mí, y torres de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha
cubierto, y dije: ¿quién me diese alas como la paloma? Volaría yo y descendería, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyalos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Y así pues oramos, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que usted cuando hay un problema, Señor, por favor, ayúdame? O sea, aquí el problema de él era sus enemigos, destrúyalos. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos. Destruya este problema que tengo de la carne, ¿sí o no? O sea, el problema que estuvimos estudiando bastante tiempo en eso. O sea, ahí estamos luchando. Destruye de mí ese querer hacer esto, Señor. Y ahí estamos, la oración. Porque he visto violencia y reseña en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque hubiere ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en enemistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas y en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios que clamaré. Fíjate, hermano, está hablando de una gran necesidad. Ahora entendemos que esta parte del Salmo está hablando de Jesús en una palabra profética, ¿ok? Pero fíjate, aún Jesús, que lo vamos a estar aprendiendo más adelante, tuvo la necesidad de orar, y este es un salmo profético de él. En cuanto a mí, y a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. ¿De la guerra contra quién? Contra mi peor enemigo, yo. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni teme a Dios. Extendió el inicio de sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras, mas el aceite más que son espadas desnudas. Echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga. Y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. En la oración, hermanos, es donde nosotros echamos sobre Jehová nuestras cargas. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. El tiempo se acabó, hermanos. Pero solamente viendo esta ilustración del Antiguo Testamento, que la siguiente semana estaremos viendo lo del Nuevo Testamento, Dios hace un llamado a nuestras vidas hoy. Necesitamos orar. Necesitamos pasar tiempo orando, hermanos. La iglesia, Casa de Oración Glendale, necesitamos pasar tiempo orando. Hay gran necesidad, hermanos. Nosotros, el pueblo de Dios. Nosotros, los líderes, los servidores, el pueblo, la gente,
necesitamos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Usted ha visto las marchas que se están haciendo ahorita? ¿Qué está pidiendo el pueblo? Son muchos temas que hay. Unos están marchando para que el DACA se resuelva, ¿sí o no? Otras personas, están marchando para que se resuelva el TPS, que en el año próximo muchos salvadoreños de diferentes centroamericanos, pues hablando en general, muchos van a perder ese permiso temporal. Se está haciendo un clamor, hay marchas. Hay marchas ahora, lo que pasó allá en Florida, para que se regulice las armas. Todo tiene que ver, hermanos, con que la gente hable, diga. Y yo le pregunto en esta noche, ¿tenemos necesidad de la casa de Dios, hermanos? Casa de oración, ¿nosotros tenemos necesidad? Necesitamos aprender a pedirle, hermanos. Pero necesitamos aprender a clamar. Realmente ser una iglesia que ora. Una iglesia que pasa tiempo orando. Y por eso queremos pasar este tiempo, hermanos, orando. Queremos pasar un tiempo orando. Pero necesitamos enseñarnos. Yo necesito enseñarme. Usted necesita aprender. Necesitamos aprender qué tan importante es la oración, para que cuando empecemos a orar no se vaya a enfadar o deje de venir. No, pues acá es pura oración. Oiga bien, en la idea, ¿a qué vamos si es pura oración? No van a cantar, piensan, porque es parte de la oración. No se va a predicar la palabra, piensan, porque todo es parte de la oración. El alabar a Dios es parte de la oración. Hablar su palabra es parte de la oración. Pero necesitamos orar. Y ojalá que sea un tiempo de oración y que se llene esta congre de gente que necesita orar y pasar tiempo buscando el rostro de Dios, hermanos. Nosotros necesitamos buscar el rostro de Dios. Necesitamos ser como Israel. Necesitamos buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Necesitamos hacer lo que Jehová le dijo a Salomón: si mi pueblo se humillare y orare, buscare mi rostro. Dice que va a venir, hermanos, y va a sanar la tierra. Va a sanar. Y yo sé que Dios tiene un plan para esta nación, hermanos. Esta nación va de declive, no se va a mejorar. Y disculpe que le haya dicho eso, no se va a mejorar. Esta nación va de declive. Esto va para abajo. Esto va a ser hasta a lo mejor un tercer mundo. A lo mejor nuestros nietos miran eso, ¿no? Pero sí puede ser la iglesia mucho mejor. Esta iglesia sí puede mejorar. Esta congregación sí puede mejorar. Puede vivir en santidad mejor. Puede ser una iglesia más dedicada con integridad a Dios. Para eso se ora. En este contexto se oraba por el pueblo de Israel, para que la tierra fuera sana, para que la tierra produciera. Pero ahora lo tenemos que traer al deber espiritual de la iglesia. La iglesia nada tiene que ver con el mundo, hermanos. Muchos queremos orar que el Señor prospere este país. Dios ya hizo su plan perfecto con este país, y Él sigue hablando a este país. Pero este país no va a mejorar, mis hermanos. Pero nosotros como iglesia sí podemos mejorar. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? A través de la humillación, a través de buscar a Dios y postrarnos delante de Él. Yo le invito, hermanos, a orar. Y lo vamos a estar haciendo muy pronto ya, de un tiempo de oración. Un tiempo de oración. Y vamos a presentar las necesidades y vamos a tener ese estilo de vida de oración. Personalmente usted en su devocional, pero también como familia, como iglesia. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por esta enseñanza. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, mi Dios. Tu palabra dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Si mi pueblo orare, entonces yo oiré desde los cielos. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová,
cesando de rogar por vosotros. Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser una iglesia, una casa de oración, mi Dios, pero con esa convicción, una casa de oración, una casa que ora, que pide, que se humilla delante de ti, Señor, que pide por sabiduría, que pide, Señor, para que podamos ser mejores cristianos, santos, íntegros, mi Dios, delante de ti, delante de los hombres, mi Dios. Ayúdanos, Padre, cada quien, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces la condición en la cual estamos ahorita, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tu palabra dice que nuestro corazón es perverso, Señor. Es engañoso. Y solamente tú lo conoces, Padre. Pero tu palabra también nos dice que tú nos has dado un corazón de carne, Señor. Un corazón convertido, un corazón que anhela, Señor, tu presencia. Por eso, Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca necesitamos tu presencia en esta casa, mi Dios. Que tú llenes de tu gloria este lugar, mi Dios. Que aquí en esta tu casa, Señor, podamos sentir tu presencia en cada reunión. Que tú te manifiestes poderosamente, Señor. Que tu espíritu fluya en este lugar, Señor. Que haya milagros, Señor. Que tu don espiritual, Señor, fluya en este lugar. Padre, te rogamos, Señor, que tú nos des palabra profética, palabra de sabiduría, Señor. Que tú disciernas el corazón, que tú nos lleves al arrepentimiento, Señor. Que tú nos hagas libres, Señor. Todo será a través de la oración, mi Dios, a través de buscar tu rostro. Pon en nosotros el deseo de buscarte, Señor, diariamente, en todo tiempo, en todo lugar, Señor. Que podamos levantar manos limpias, santas delante de ti, Señor. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, por cada uno de ellos, Señor, los que están aquí en esta noche, los que no pudieron llegar, que tú nos ayudes, Señor, a buscar tu rostro, Padre. Ser una iglesia poderosa, Señor, en el Espíritu. Una iglesia, Señor, que te adora en espíritu y en verdad, que realmente sabe adorarte, sabe buscar tu rostro, sabe venir ante tu presencia, Señor, sabe entrar al lugar santísimo. Oh, Padre, yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Ya nos dimos cuenta que este mundo, Señor, está completamente perdido, completamente destruido, mi Dios. Tu palabra dice que tú no viniste al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está bajo condenación. Pero tú viniste para salvar a todo aquel que cree y se arrepiente, Señor, y busca tu rostro y pide por misericordia. Y yo te ruego en esta noche, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, por el perdido, que tú traigas a los que han de ser salvos, Señor. Que tú pongas a la gente, Señor, en nuestro camino, Señor, para que nos podamos dar a conocerte a ti, Jesús. Que tú eres el Salvador del mundo y que es a través de ti el perdón de pecados, a través de ti el camino, la verdad y la vida, mi Dios. Y que nadie va al Padre si no es por ti, Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Que tú sanes, Señor. Que tú sanes nuestras heridas. Que tú sanes, Señor, nuestra vida, Señor. Porque hay dolor, hay enfermedad, Señor. Y no física solamente, sino espiritual. Que tú sanes, Señor. Y que pueda fluir el Espíritu Santo en nosotros. El fruto del Espíritu, Señor. Que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, Señor, y templanza. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y que esta carne se humille ante tu presencia, Señor, y te reconozca a ti como Señor y Salvador.
y reconozca que tú eres el único que puede suplir nuestras necesidades. El único, Señor, que puede ayudarnos a seguir adelante. El único que produce en nosotros el querer como el hacer por tu perfecta voluntad. El único, Señor, que es el autor y consumidor de nuestra fe. El único, Señor, que conoce nuestro corazón y las intenciones del corazón, mi Dios. El único que a través de la palabra puede cambiar nuestra situación, transformar nuestras vidas. El único que nos puede dar vida eterna en Cristo Jesús. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos si solamente tú puedes darnos vida, Señor? Solo tú nos puedes dar sabiduría, conocimiento, Señor. ¿A quién iremos? El hombre nos falla, Señor. Los ministerios fallan, Señor. Aún las iglesias fallan, pero tú permaneces fiel, mi Dios. Por eso, ¿a quién iremos, Señor? Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor. Ser gente que ora, gente que busca tu rostro mientras puede ser hallado, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, Señor. Los que no están aquí en esta noche, también te ruego por ellos. Que tú, Señor, les ayudes, los bendigas, Señor. Y que esta iglesia sea una iglesia poderosa en el Espíritu, mi Dios. Guiada por tu Espíritu. Una iglesia transformadora. Una iglesia, Señor, evangélica. Una iglesia que predica el Evangelio. Una iglesia que cree en el mover del Espíritu Santo. Una iglesia que depende de ti y solamente de ti, mi Dios. Oh Padre, sana nuestro pueblo, Señor. Sana nuestra iglesia, mi Dios. Sánalos, Padre. Sánanos, te los ruego en el nombre de Jesús. Sánanos, Señor. Límpianos de toda inmundicia de carne y de espíritu. Purifícanos, Señor Jesús. Lávanos, Señor. Límpianos de todo pecado, Señor. Purifícanos, Señor. Que tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Oh, Señor Jesús, solamente tú puedes, Señor, suplir esa necesidad. Gracias, Señor, por esta noche en tu presencia. Que seamos una iglesia, Señor. Una iglesia que realmente demos honor, que somos una casa de oración, una casa que ora, una casa que busca tu rostro, una casa que se humilla delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Te ruego que nos lleves a casa, Señor. Pero antes de ellos te ruego, Señor, por una necesidad en especial en esta tarde, mi Dios. Te ruego por mi hermana Marina Vázquez, Señor, tú la conoces. La han diagnosticado con cáncer, mi Dios, y yo te ruego que tú la sanes, mi Dios. Ella es tu hija, ella te conoce, te sirve, mi Dios. Y yo te ruego por ella en esta noche, que tú hagas un milagro poderoso en su cuerpo físico, mi Dios. Sé que tú lo puedes hacer, pero te lo rogamos en tu perfecta voluntad. Si tú estás tratando con su vida, Señor, por la razón que tú sabes, tú enséñale a ella, Señor. Pero nuestra responsabilidad es orar a ti y pedirte que tú tengas misericordia y tú toques, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Llévanos a casa, Señor. Protégenos y que podamos regresar este domingo para que juntos adoremos tu nombre y escuchemos tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Amén.